En nombre de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y del Banco Mundial, les damos la bienvenida al panel Los medios de comunicación más allá de la concentración estatal o privada. Invitamos a este podio al señor Roby Senderovich, representante del Banco Mundial en este país. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí presentes hoy en este conversatorio, lo llamaríamos, yo creo que va a ser muy interesante, a la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, al Monseñor Agripino Núñez Collado, a la vicerrectora Dulce Milagros Rodríguez, Alejandra de la Paz, de nuestro propio equipo del Banco Mundial, por haber organizado esto. Algunos se preguntan por qué el Banco Mundial organiza o participa en actividades que tienen que ver con el tema de la comunicación. Es un banco al final de todo, ustedes lo que hacen es prestar plata, ¿por qué se dedican a este tema, no? Yo siempre les digo, somos más que un banco, prestamos plata, pero además de eso, somos un banco de desarrollo y hablamos de temas que tienen que ver con el desarrollo de los países, al igual que lo hace nuestro banco hermano, que es el BID, aquí representado por Manuel Labrado, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y son temas que importan para el desarrollo de los países. El tema específico que nos convoca hoy, el tema de los medios de comunicación, tiene que ver con el desarrollo. ¿Por qué tiene que ver con el desarrollo? Porque la hipótesis que nosotros tenemos y sobre lo que nosotros trabajamos permanentemente es que cuando hay medios de comunicación que son independientes, que son plurales, que tienen contenidos de calidad a los que pueden acceder la mayoría de los ciudadanos, amplios segmentos de la población, esos medios de comunicación, si cumplen con esos requisitos, son elementos claves para el desarrollo de los países. Yo no voy a hacer una ponencia, para eso tenemos más que expertos aquí en la mesa, pero solamente para compartir con ustedes 4 elementos que me parecían interesantes para comenzar esta discusión. Lo primero es que el tema de la independencia de los medios de comunicación es un requisito fundamental para la credibilidad de los medios de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? La gente no cree en medios de comunicación que no son percibidos como independientes. Cuando los medios de comunicación están fuertemente asociados con sectores del poder, ya sea el poder económico, el poder político o con grupos de intereses, en algunos países se da asociados a grupos, por ejemplo, sindicales, y fuertemente asociados con estos intereses, lo que sale publicado en los medios no es del todo creíble, se pierde cierta credibilidad. Y yo me acuerdo siempre de esta historia de este señor que va a comprar el diario o el periódico de la esquina, ¿no? Vieron como aquí venden, ya que está Manuel con nosotros, el Hoy, ¿no? Y entonces en la tapa del Hoy dice cuánto cuesta el diario, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta ahora? 15 pesos. 20 depende del día. Hoy está en baja, lo tenemos en 20 pesos, está en oferta. Y esta persona le dice al señor que vende el diario, bueno, ¿cuánto cuesta? Le dice, 20 pesos. Él le dice, no, yo le voy a dar 10. Y el que vende el diario le dice, pero vale 20. Le dice, yo le voy a dar 10. Y entonces dice, ¿cómo sabe que vale 20? Mire, está escrito acá en la tapa del diario, dice 20 pesos. Y este hombre le dice, ¿y usted cree todo lo que el diario dice? Entonces el tema de la credibilidad es un tema importante para justamente que los medios de comunicación sean un elemento para el desarrollo. El segundo tema que nombramos es el tema de la pluralidad. Y la pluralidad es justamente pluralidad de medios de comunicación, de distintas voces en una sociedad, es una condición, primero, para reducir ese poder que pueden tener distintos grupos en la sociedad, porque cuando hay distintas voces, unas voces se contrarrestan con las otras y los ciudadanos pueden sacar sus propias conclusiones, pero además es una condición para la inclusión social. Los sectores que tradicionalmente están excluidos de la vida de los países, que están marginados de la actividad económica o que son excluidos socialmente, y de esto hablamos mucho en República Dominicana, un país que crece mucho, pero con altos niveles de exclusión social, hay veces que no tienen las posibilidades de reflejarse en los medios de comunicación. Cuando no se pueden reflejar, cuando no aparecen como parte de este imaginario colectivo, cuando su identidad de alguna manera está negada por los medios de comunicación, se producen fenómenos de exclusión que son mucho más marcados y que atentan contra la gobernabilidad democrática. La pluralidad entonces ayuda a que los ciudadanos nos podamos ver reflejados en esas voces que todos los días nosotros escuchamos en la televisión, en los diarios o en las radios del país. Tercer tema es el tema de los contenidos. Y esto tiene que ver con que no alcanza con tener muchos medios que sean diversos, que sean plurales, que sean independientes, si el contenido de los medios
no es un contenido relevante y un contenido de calidad. Les voy a preguntar rápidamente, levanten la mano quienes aquí ven la televisión todos los días. Ok, voy a hacer una pregunta doble. Levante ahora la mano, ¿quién piensa que la calidad de lo que ven en la televisión se ubica del 0 al 5 y quién del 5 al 10? 10 siendo lo máximo. Entonces, del 0 al 5. Del 5 al 10. Manuel Correa. Bueno, esta fue una encuesta rápida. ¿Perdón? Sin timidez, con la frente en alto. Bueno, evidentemente el tema tiene que tener, los medios tienen que tener contenidos de calidad, tienen que ser pertinentes, tienen que ser relevantes, y uno puede pensar en medios de comunicación que van a temas muy sencillos de la vida diaria. Si nos dan información sobre qué va a pasar con el tiempo, si mañana va a llover, qué pasa con el tráfico en la ciudad de Santo Domingo, contenido educativo que tiene que ver con el día a día, lavarse las manos antes de comer, campañas de educación pública, como complemento al sistema educativo. Hay muchos países que tienen programas de educación en la televisión, ya sea estatal o privada, que complementan la labor de las escuelas, ¿no? En un país donde el tema del 4% es tan importante hoy en día, también pensar en la calidad del sistema educativo y cómo los medios de comunicación pueden complementar el tema ese. Y también los valores ciudadanos, cómo, seguramente Sergio va a hablar más de esto, pero cómo a través de distintos contenidos comunicacionales se puede construir los valores democráticos en una sociedad. Y por último, el tema de la distribución masiva o el acceso, depende si uno ve la oferta o la demanda. ¿Cómo llego a la gente? ¿Cómo llego a las casas? ¿Cómo llego a los hogares? ¿Cómo llego a los oídos o los ojos del público? Y aquí, bueno, son medios masivos de comunicación, se supone que llegan a todos lados, y es interesante ver país tras país tras país, uno escucha siempre lo mismo. Tú viste que los pobres tal vez no tienen nada para comer, pero tienen una televisión en la casa. ¿Lo han escuchado eso? Y se presenta como algo bastante negativo, ¿no? Pero en realidad es la realidad. Y contra la realidad no se puede luchar. Sí, los pobres tienen televisión en la casa. Y eso no es algo malo. Eso es una oportunidad. La pregunta que tenemos con eso es si esa oportunidad la estamos aprovechando de la mejor manera posible o no. Y en este sentido, esa distribución masiva trae también una disyuntiva, que es, le damos a la gente lo que la gente quiere ver, que a veces puede ser, entre comillas, de basura o no la mejor calidad en contenidos, o tenemos una agenda con contenidos independientes que a veces uno puede pensar que no es lo que el mercado nos está pidiendo, ¿no? Entonces, yo creo que estas son un poquito las interrogantes para animar el debate de hoy, y creemos nuevamente desde el Banco Mundial que el tema de los medios de comunicación es esencial para el desarrollo de los países, y en el caso de la República Dominicana es un elemento esencial, fundamental, para seguir construyendo una sociedad más justa, con menores niveles de pobreza y sobre todo con oportunidades para todos. Muchas gracias. Invitamos a la directora de la Cátedra UNESCO, la señora María Isabel Soldevila. El ejercicio periodístico es un tema que surge permanentemente en los debates que organizamos tanto en la cátedra como en la Escuela de Comunicación de la universidad. Y la influencia que tiene en la calidad de ese periodismo y la comunicación en sentido general están permanentemente sobre el tapete. Damos la bienvenida a esta oportunidad de discutirlo con personas que lo viven en su ejercicio profesional en el día a día, pero también quienes lo han estudiado. Y en especial a nuestros conferencistas Sergio Jelinek, Ángel García Castillejo, Manuel Corripio y Fausto Rosario, y a todos ustedes. Sin más, comencemos. Muchas gracias a las autoridades de la cátedra, a los organizadores del evento y a la oportunidad de contar con su tiempo para unas breves reflexiones. Es un doble placer también hablar después de Robbie, porque son raras las ocasiones en que un uruguayo puede hablar después de un argentino. O sea que va a quedar para la historia. Quería ahondar un poco en lo que decía Robbie sobre quizás la pregunta que hizo él al principio de por qué, ustedes se preguntarán, el Banco Mundial está involucrado en estos temas. Y quisiera, digamos, situar un poco este tema en el hecho de que para nosotros, para la Vicepresidencia de América Latina del Banco Mundial,
el pluralismo, la diversidad de voces en el espacio mediático, la libertad de prensa irrestricta, la libre circulación de ideas, la necesidad de que los poderosos rindan cuentas ante la ciudadanía, son elementos esenciales de la institucionalidad y gobernabilidad democrática y por ende son factores que coadyuvan al desarrollo. Como decía Robbie, nosotros concebimos este proceso como un proceso de crecimiento económico incluyente, con equidad social, pero anclado en la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones, y por ello la dimensión pública donde se gesta el debate de las políticas sobre desarrollo es definitoria a la hora de establecer el tono del debate y su resolución. No es lo mismo una dimensión pública crispada, donde lo que domina son los contrastes en blanco y negro, o un debate civilizado, donde lo que se buscan son los consensos. Inevitablemente la dimensión pública, concebida de este punto de vista como la dimensión donde circulan las ideas y se orquestra el debate público, en la región está íntimamente asociada a los medios de comunicación tradicionales y a partir de las últimas 2 décadas a los espacios generados por la convergencia de la tecnología y contenidos en telefonía, internet y televisión en sus diferentes variantes. Pienso que una dimensión pública efectiva se basa en la interacción de varios pilares, a saber, garantías constitucionales de libertades civiles, sistemas de medios plurales, diversos e independientes del Estado o del mundo corporativo privado, acceso a la información pública, una sociedad civil pujante con espacios públicos informales de debate. Para que los sistemas de comunicación entonces cumplan el papel de generar agendas y también agendas de desarrollo, ejercer el control de los poderosos y servir al interés público, deben ser independientes, plurales y diversos, la antítesis de las estructuras de monopolios privados o estatales. La dimensión pública es en todo caso para el Estado lo que el mercado es para la economía. Mientras en el mercado se da el intercambio de bienes y servicios, en el espacio público se intercambian ideas que han de generar políticas, reformas, cambios en la medida que conlleve también el apoyo de la gente. El mercado es imperfecto y se regula. El espacio público también es imperfecto. Por lo tanto, hay diferentes aspectos que son pasibles de su regulación. De manera que estas ideas o principios rectores no han de funcionar sin que exista un entorno regulatorio que promueva la diversidad de las formas de tenencia de los medios de comunicación, de sus contenidos, intereses y perspectivas. Reglas claras y transparentes que garanticen la equidad en la asignación de frecuencias entre los medios de interés público, los comerciales y los medios comunitarios facilitan el proceso que acabo de describir. Permítame introducir ahora, digamos, un poco el contexto de algunos valores que nos animan y ver algunas tendencias dominantes a nivel global en materia de medios, sistemas de medios y cómo se reflejan en América Latina. Por un lado, asistimos a un fenómeno de una gran concentración en la propiedad que paralelamente se registra una gran diversidad en el tipo de oferta periodística, desde la multiplicidad de canales, es decir, una oferta completamente segmentada, pero al mismo tiempo una concentración en la propiedad cada vez mayor. Ustedes lo ven en Estados Unidos, desde el grupo Disney, el grupo Time Warner, el grupo Murdoch, es decir, donde son grandes empresas que controlan desde el canal de cocina X hasta el canal de cocina Y, hasta el canal de cine, etcétera, etcétera, una oferta completamente segmentada, pero en manos de los mismos grupos.
En América Latina el 82% de los medios de comunicación está en promedio en manos de 4 grupos por país, en un promedio. ¿Qué significa esto? Digo, ustedes habrán visto el Grupo Globo en Brasil, el Grupo Televisa, el Grupo Prisa, el Grupo Clarín, etc. América Latina llegó tarde a la democratización de los sistemas de medio de comunicación, en el sentido de que mientras se desarrolló la democratización de sus sistemas políticos, abriendo las compuertas a la participación ciudadana en la década de los 80 y los 90, la democratización de los medios de comunicación ha quedado un poco como una asignatura pendiente que ahora se ha reflotado en el debate público en función de varias circunstancias. Una de ellas es la revalorización de las relaciones entre el mercado y el sector público. Es decir, en el 90 había una idolatría hacia el mercado, se creía que el mercado era el perfecto asignador de bienes y servicios. Esto también se verificaba en otros aspectos de la sociedad, inclusive en los medios de comunicación. Nosotros mismos, el Banco Mundial, fue parte de ese proceso, y hoy nos damos cuenta de que la región se ha movido en una dirección mucho más agnóstica, donde hay una revalorización del papel de lo público, en lo cual también ingresan los medios de comunicación. Voy a referir un poquito más a esto más adelante. Los otros aspectos que caracterizan la tendencia a nivel global y que se reflejan en la región también, aparte de la concentración a la que hacía referencia, tienen que ver con si se quiere, la pérdida de fronteras entre la opinión y la información, lo cual consideramos también un elemento de suma gravedad. Es decir, el tradicional periodismo de cuño anglosajón, que predica de que los medios de comunicación pueden tener una clara definición editorial, pero no deben confundir a la hora de informar su ideología con la información objetiva y veraz, cada vez es más difícil. O sea, uno ve que en el país A, B, C y D, para que una información pueda ser llegada a través de los medios a la opinión pública, hay que por lo menos hacer contacto con 1, 2, 3 medios, para que de esa forma la gente pueda evaluar lo que dice uno y el otro, porque ya saben que hay un cristal ideológico detrás. Eso es una tendencia que hace unos años, diría yo, sobre todo antes de la guerra de Irak, no sucedía. Quizás algunos baluartes todavía de ese modelo de periodismo se los puede rescatar en la prensa británica, que quizás sea uno de los pocos donde no se ha llevado tan fuertemente por esta tendencia. El otro aspecto también a nivel global y que se verifica en la región es el impacto de las nuevas tecnologías y la Internet, reproduciendo el fenómeno de la dificultad de muchos medios escritos de sobrevivir, sobre todo por el hecho de que, además de la Internet, la pujanza de los medios, de las redes sociales, Twitter, Facebook, genera alternativas en las cuales solamente aquellos medios escritos que puedan registrar un filtro realmente profesional a lo que otros hacen en la Internet pueden generar un valor agregado. Porque al final del día, si un periodista lo que hace es repetir lo que sale en Twitter o Facebook y se convierte simplemente en un amplificador de fuentes de Facebook o Twitter, el valor agregado para la opinión pública no existe. Recientemente la BBC tuvo que regular a sus periodistas el uso de Twitter y Facebook, principalmente Twitter, y canceló las cuentas Twitter de los periodistas, solamente tienen una cuenta corporativa para la redacción, producto de este fenómeno que estoy resaltando. No veo mis lentes. 5 minutos. Okay. Están regulando, Sergio.
La otra tendencia tiene que ver con lo que muchos han caracterizado con el infotainment, o sea, a la vez que se genera este factor gris en cuanto a la combinación de ideología con información y no se sabe qué es lo que es, también la presentación de la información está teñida con cada vez una mayor dosis de entretenimiento. Es decir, los medios comerciales piensan que esto es lo que quiere la gente. O sea, que la gente quiere información y que la información tiene que ser dada cada vez más en forma de entretenimiento. Ustedes pueden ver los programas de televisión, incluso de la cadena en la que yo trabajé, ha cambiado dramáticamente con respecto al periodismo de la época cuando Ted Turner era el presidente de la cadena. En estas circunstancias, yo creo que América Latina tiene una oportunidad única para forjar un sistema plural más equilibrado, habida cuenta de los siguientes aspectos. Está claro que la estructura generalizada de la región responde a una situación oligopólica, son pocos los que lo discuten. La estructura de los medios privados es la dominante. En muchos países los medios oficiales, en aquellos países de sistema que han tenido un pasado autoritario fuerte, los medios oficiales como la radio nacional de los países o la televisión, a la salida de esos regímenes autoritarios, obviamente han quedado sin la lógica que tenían en el pasado, que era básicamente ser el portavoz del autoritarismo, y en aquel momento sí tenían un papel dominante. Le pongo en caso, por ejemplo, de la Radio Nacional del Paraguay, que es un caso muy claro. Y después, a la salida de los regímenes autoritarios, obviamente que lo que se forja es un sistema privado más robusto, acompañado en muchos casos de sistemas de radios comunitarias, diferentes formas de expresión según el país. En general, digamos, y con el advenimiento de gobiernos de centro izquierda o de izquierda en la región, ustedes pueden haber visto que ha habido un resurgimiento no solo del debate acerca de lo público y lo privado, sino de la necesidad de generar equilibrios y alternativas a los medios privados, quizás al principio de una forma un poco, diría yo, como reacción a, en un principio, es decir, al ser gobiernos que hacen su primera experiencia en la faz de gobierno, algunos pueden haberse sentido acorralados, quizás por la crítica de algunos medios privados. En otros casos se comprobó que había medios de comunicación privados involucrados en problemas mucho más graves, que todos conocemos. Pero entonces el fortalecimiento de los medios públicos surge al principio quizás como una reacción, y hoy en día yo creo que se está en una etapa de maduración donde hay un reflejo de que el medio público debe estar no al servicio de los gobiernos, sino al servicio de la ciudadanía. Es decir, el primer paso es que nacen en muchos casos medios públicos nuevos, por ejemplo la televisión brasileña, la TV Brasil y el sistema de medios públicos de Brasil, donde está la televisión Brasil, la agencia Brasil y el sistema de radios. Hoy en día están en un proceso de maduración hacia la representación de la ciudadanía con cada vez mayor independencia del Poder Ejecutivo. Desde ese punto de vista, y en la medida que también en la región estamos ante decisiones bien importantes que pueden determinar si un sistema de medios de comunicación se orienta hacia una democratización mayor o tiene un sesgo autoritario, está cómo se han de asignar
las frecuencias a la hora de el movimiento hacia la televisión digital terrestre. Es decir, hay países que han adoptado legislación en la materia y hay puntos de vista que en algunos países son dominantes de que tiene que hacerse una asignación por tercios. Por ejemplo, un tercio para el sector privado, un tercio para el sector público y un tercio para el sector comunitario, académico, etcétera. Tal es la legislación que se aprobó en Argentina. Hay un proyecto de ley en Uruguay muy similar y otros países van en esa dirección, pero refleja el hecho de que este es un elemento muy importante que definirá la transparencia con que se asignen estos medios y el futuro también de sus contenidos. También hay discusión en América Latina sobre regulación de los medios, desde el hecho de que hay países donde, por ejemplo, no existe ni siquiera la regulación de, por ejemplo, prohibir que haya pornografía en horario donde los niños miran la televisión. Y usted va a algunos países y los dueños de medios se oponen tajantemente porque sostienen que esto no se puede hacer. Los medios se autorregulan. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad social de ese tipo de criterio, creo que hay consenso en muchos lados de que esto tiene que cambiar. Es decir, la autorregulación no ha funcionado. Es decir, la autorregulación al final del día significa no regular. Lo vivimos con los mercados, también podemos vivirlo aquí. Finalmente, quería hacer un recuento de que nosotros estamos trabajando no solamente en el debate teórico de estos temas, hemos estado apoyando procesos en varios países de la región. Hemos, junto con el sistema de Naciones Unidas, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, generado un espacio de debate que comenzó con un foro regional en Montevideo en el mes de junio, liderado por el presidente del Uruguay, el presidente Mujica. Después en Paraguay, en ocasión de la Cumbre Iberoamericana, el segundo foro que reunió a propietarios de medios privados, medios públicos, donde se discutió el espacio público y cómo equilibrar los diferentes sectores. Y tendremos un tercer evento el 29 y 30 de marzo, auspiciado por el gobierno de El Salvador, con el presidente Funes a la cabeza, que proseguirá este diálogo. Además, y de forma concreta, hemos apoyado el surgimiento del primer canal de televisión pública en Paraguay, con apoyo de asistencia técnica del Banco Mundial y un fuerte apoyo japonés en materia tecnológica. Hoy en día estamos muy satisfechos de que este canal, el primero en el Paraguay, está operando 8 horas por día, con un nivel técnico de avanzada, con un contenido que incluye programas de una raigambre cultural nacional, de una oferta que no existía en el Paraguay y que funciona como un muy buen complemento a los medios del sector privado. Tenemos un proyecto en curso similar en el Perú, que ha de comenzar ahora, en El Salvador, y hemos trabajado también dando orientación en materia de enseñanza de otros países, también aquí en la República Dominicana, que quiere decir que no es un ejercicio solamente teórico. Creemos que puede haber un espacio en América Latina de convivencia racional, equilibrada entre los medios privados, los medios de interés público, no como propaganda del Poder Ejecutivo, sino como medios de interés público que respondan a la opinión pública, que tengan códigos de ética en ese sentido, que sea el mejor periodismo posible en el país en materia profesional, que tengan contenidos propios, que complementen lo que la lógica del mercado no va a hacer, y que tengan una financiación propia, sea a través del Estado, no creo que funcione lo que funciona como ejemplo de la BBC, que los contribuyentes son los que pagan a través de tener el receptor de televisión y financian la BBC. Acá no va a funcionar, pero sí puede funcionar contribución del Estado. En otros países como en Estados Unidos
hay canales públicos que son financiados por el operador privado de cable. No creo que en algunos países puede funcionar que haya un impuesto a los operadores de cable, no sé. Eso es una cosa que cada circunstancia lo va a poder determinar, pero lo importante es que es un proceso en marcha y que la oportunidad de lograr este equilibrio, de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los países, es viable. Muchas gracias. Y a veces vivimos ficciones de pluralidad informativa, ficciones de pluralidad en cuanto a la opinión y la información que recibimos como ciudadanos, cuando detrás lo que se esconde es una dinámica o un escenario de fuerte concentración. Porque cuando hablamos de un medio de comunicación cualquiera, cuando hablamos de los medios de comunicación en su conjunto, no estamos hablando o no nos estamos refiriendo a un producto industrial, a un servicio cualesquiera. Estamos ante una materia especialmente sensible, una criatura a la que diariamente, como estudiantes profesionales de los medios de comunicación, con mayor o menor vinculación a este sector, tenemos ante nosotros una criatura que merece un especial cuidado, que es efectivamente la información, la opinión, los derechos y libertades de comunicación pública, que se encuentran protegidos por nuestras constituciones, por la Constitución Dominicana, por el artículo 20 de la Constitución Española, el artículo 21 de la Constitución Italiana, en prácticamente una franja de artículos de los 10 y muchos a los 20 y pocos de todas las constituciones latinoamericanas y del entorno europeo. Derechos y libertades de comunicación pública que exigen y requieren ir más allá de lo que en otros entornos y en otros ámbitos económicos identificamos como la necesidad del incremento de la competencia, la aplicación del derecho de la competencia para poder ofrecer más y mejores servicios y a un precio más asequible al conjunto de los ciudadanos. Cuando hablamos de los medios de comunicación, no hablamos de la competencia. Y aquí entronco con el título del panel en el que nos encontramos hoy. Hablamos de concentración o de pluralidad. Frente a ese entorno general más amplio que es la competencia, en el caso de los medios de comunicación hablamos de pluralidad porque el grado de mayor o menor pluralidad en el sistema de medios de cualquiera de nuestros países, de los países democráticos, es tanto como hablar del mayor o menor grado de democracia efectiva real en nuestros países. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque la opinión individual, la suma de las opiniones individuales que configuran la opinión pública de un país, esa opinión pública que se introduce cada X años, cada 4 años en una urna, y que a partir de esta decisión, de esta opinión individual y pública que configura los ámbitos de poder, de representación de un país democrático, esa voluntad política se termina configurando gracias a la opinión y a la información que recibimos de las distintas líneas editoriales, de las distintas posiciones de los distintos medios de comunicación y por lo tanto también de los distintos grupos de comunicación. Es por lo tanto un elemento clave el de la defensa del mayor grado de pluralidad posible, mayor grado de pluralidad que pueda permitir el sistema económico de cada uno de nuestros países para garantizar democracias robustas, asentadas, democracias lo más desarrolladas posible. A partir de ahí, fíjense que en mi presentación quiero hablar no ya solo de los medios de comunicación e ir más allá de la concentración estatal o privada, sino el estadio, esa situación en la que nos encontramos al día de hoy, a nivel global y también a nivel local, a nivel mundial y a nivel dominicano, respecto del desarrollo de la televisión analógica, en ese proceso de migración, de tránsito hacia la televisión digital. ¿Por qué? Porque elementos como la pluralidad, la convergencia entre las telecomunicaciones y el sector audiovisual, el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento de nuestras respectivas sociedades tiene o encuentra una especial responsabilidad en el sector de los medios de comunicación. La aparición de la tecnología digital, como en tantos otros ámbitos de nuestras vidas, ha supuesto una auténtica revolución, un auténtico impacto que ha venido a cambiar de forma inexorable el desarrollo de los medios de comunicación a nivel mundial y sobremanera a los medios de comunicación audiovisual. Fíjense, yo muchas veces digo que yo soy un joven de 48 años. Un joven de 48 años que cuando nace
caso de España, muy poco antes se habían iniciado las emisiones de televisión, prácticamente a la vez que en el caso de República Dominicana. Hemos llevado vidas muy paralelas, al menos en el ámbito televisivo. La televisión en España comienza sus emisiones a finales de los años 50. Vive una auténtica revolución con la introducción del color a principios de los años 80, en concreto en el caso español, coincidiendo con los mundiales de fútbol de España en el año 1982, se migra hacia el color y nos encontramos con un medio que siempre hemos pensado que ha estado en nuestras vidas cuando tiene, en algunos casos sí, pero cuando tiene escasamente 50 años de existencia. Es tanto como hablar al día hoy de Internet o de la telefonía móvil, que pensamos que han estado ahí presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad y tienen realmente periodos muy breves de existencia y han conseguido en estos muy breves periodos de tiempo insertarse en nuestras vidas cotidianas. Hasta el punto, como dice una amiga mía, de que antes, hace pocas décadas, por las noches, cuando comíamos las familias en las casas, quien solía presidir la cena, el momento social de encuentro del entorno familiar, era el padre, la madre los que presidían el momento de la cena. Hoy, en muchos de los casos, quien preside ese momento de encuentro familiar es un aparato de televisión. Han cambiado mucho nuestras vidas. E incluso, en algún momento, hasta preside una BlackBerry o un iPhone, porque mientras estamos cenando, algunos de los miembros de la familia al día de hoy están enviando o un Twitter, o están entrando en Facebook, o mandando o enviando un SMS. Han cambiado mucho nuestras vidas en todos los aspectos a lo largo de estos últimos años. Y la aparición, el elemento determinante para estos cambios, en gran medida es la aparición de las nuevas tecnologías y en concreto la aparición de la tecnología digital en lo que afecta tanto a la radio y la televisión. Este impacto, en el caso de la televisión, ha terminado provocando una revolución en todo el proceso industrial de producción de contenidos, su distribución y su explotación a través de las distintas ventanas de explotación de estos contenidos. Alquiler de DVDs, la explotación a través de la televisión de paga, tanto televisión de paga en canales premium como en pay-per-view, en vídeo de mano, en vídeo on demand, la distribución a partir de ahí en canales de televisión en abierto y también al día de hoy su distribución a través de Internet. Por lo tanto, hoy la industria de la producción audiovisual se ha transformado absolutamente y nos encontramos con una dinámica de fusión del conjunto de medios en este momento. Y si nos centramos en el ámbito concreto de la televisión, la aparición y la introducción de la tecnología digital en el ámbito televisivo, independientemente de que dispongamos del estándar ATSC, como es el que se ha asumido en el caso de República Dominicana, o en el caso del estándar ISDB de Uruguay, o de Argentina, o de Brasil, o en el caso de DVB, el estándar DVB, en el caso de Colombia o de Panamá, indistintamente de cualquiera de los estándares de televisión digital que se haya adoptado por cada uno de los países del área latinoamericana o a nivel mundial, nos encontramos con que básicamente, donde antes en un canal de televisión lo que cabía era un canal de televisión, solo uno, donde hoy vemos, por ejemplo, el canal 11, el canal 7, el canal 4, por poner un ejemplo, de los múltiples canales televisivos en analógico de los que disponemos en la oferta televisiva actual dominicana, esta oferta es posible de ser multiplicada hasta en 4 por 4 canales. De tal manera que donde cabía un solo canal, en televisión digital nos encontraremos la posibilidad de encontrarnos 4 canales de televisión, al que se sumaría hasta un 20% del total del ancho de banda para poder ofrecer servicios de datos, aplicaciones interactivas, acceso a internet en web charter, restringido, la posibilidad, por lo tanto, de utilizar la televisión no solo para ver la televisión, sino también para insertar, abrir una puerta a la sociedad de la información a través de la pantalla grande que tenemos en los hogares de nuestras familias. También cabe la posibilidad de, en vez de ofrecer 4 programas de televisión, reducir la oferta y en vez de multiplicar por 4 esta capacidad de televisión, multiplicarla solo por 2. Y en vez de ofrecer canales de televisión con calidad estándar, en MP2, la posibilidad de ofrecer en ese mismo ancho de banda que ocupaba un canal analógico
poder ofrecer 2 canales en alta definición. Por lo tanto, un efecto multiplicador de la oferta televisiva que no significa un incremento de la pluralidad necesariamente, un incremento de la oferta de canales, pero que en gran medida, en muchos casos, será o terminará representando una misma oferta en cuanto a líneas editoriales. Para poner un ejemplo, el canal mundial de la televisión en España hasta el año 2004, hasta la fecha previa al apagado de la televisión analógica, era una oferta en la que en la televisión de cobertura estatal nos encontrábamos 5 canales de televisión, 2 canales públicos, Televisión Española 1 y Televisión Española 2, junto con la oferta de 3 canales de cobertura estatal privados, a los que se podían sumar 1 o 2 canales de televisión regional, televisión autonómica. La situación en Italia, en ese mismo instante, a finales de 2004, principios de 2005, es la que pueden ver en esta diapositiva, en la que hay ya una introducción de la televisión digital terrestre en la que se combina una oferta de radiotelevisión pública con televisión privada, con la característica de una fuerte oferta tanto de televisión en abierto como de canales de pago en televisión digital terrestre. La situación en el caso del Reino Unido es una combinación, a finales de 2004, principios de 2005, una combinación de oferta privada en una plataforma denominada Freeview, que vino a sustituir una oferta de pago que, al igual que en el caso español, fracasaron en el año 2002, y que combina, como digo, una oferta privada y una fuerte presencia de oferta pública de la BBC en esta plataforma gratuita, en abierto, que se denomina Freeview, haciendo y por lo tanto insistiendo en ese concepto de gratuidad. En el caso francés, la evolución hacia la televisión digital terrestre igualmente combina una oferta pública y privada en la que se insiste en especial en mantener la oferta de la que ya se disponía en televisión analógica y a la que se le incorporan una serie de canales temáticos que tradicionalmente nos encontrábamos en las plataformas de pago, de canales tradicionalmente considerados premium, pero con una problemática grave, en el caso francés, de coberturas de televisión digital terrestre desde un punto de vista geográfico y de telespectadores bastante reducida. En el caso español, en el mes de mayo de 2005, al momento de iniciarse el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre, la oferta de televisión digital era básicamente 2 canales que solo se emitían en TDT, VO y NET, que no tenían telespectadores porque no había telespectadores en España con descodificadores para acceder a la televisión digital terrestre, y la programación que nos encontrábamos en televisión analógica replicados en simulcast también en digital. Estos canales de televisión que vemos en esta franja, cada una de estas franjas es lo que denominamos un canal digital, un multiplex digital. Es en este momento cuando el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero toma la decisión de reiniciar el proceso de transición hacia la TDT y reimpulsarlo, y se procede a una redistribución entre los operadores presentes en la televisión analógica, con lo cual la oferta de canales se ve multiplicada, pero manteniendo de alguna manera el status quo en cuanto a la pluralidad de operadores de televisión presentes hasta ese momento, con la incorporación solo de un nuevo operador de televisión, que es el que aparece con la denominación de La Sexta. Al momento del apagado de la televisión analógica, en marzo de 2010, en concreto el 3 de abril de 2010, hace escasamente año y medio, 2 años, se apagan las emisiones de televisión analógica. El día de hoy ya en España solo tenemos televisión digital, y esta es la oferta de cobertura estatal que se ha terminado configurar. ¿Cuál es lo resultante a partir del día siguiente del apagado analógico? ¿No? Que de alguna forma es el escenario hacia el cual migrará y tenderá la televisión dominicana en los próximos años, según la planificación gubernamental de aquí al 2015. Nos encontraremos con que cada uno de los operadores puede llegar a disponer de un múltiplex completo. Por lo tanto, cada uno de los operadores puede disponer de hasta 20 megabits de ancho de banda. Y que por lo tanto cada uno de los operadores de televisión puede ofrecer a su libre criterio, en el caso español, o 4 canales de televisión con calidad estática, calidad
DVD, DVD, 2 canales en alta definición, o 2 canales en calidad estándar y un canal en alta definición. E incluso la legislación española permite que un mismo operador pueda ofrecer televisión en abierto y hasta un 25% del ancho de banda del que dispone en televisión de paga. Por lo tanto, cada operador de televisión puede desarrollar, con el ancho de banda del que dispone, estos 20 megabits, puede desarrollar modelos de negocio en consistencia tanto en abierto como en pago. Y junto con ello, puede hasta dedicar un 20% de ese total, del ancho de banda disponible en un múltiples, para ofrecer aplicaciones interactivas. Por lo tanto, un nuevo escenario en el que los operadores de televisión en la práctica pasan a ser algo más que meros operadores de televisión para ser operadores de ancho de banda y, por lo tanto, de ofrecer múltiples servicios. Y todo ello en un contexto que a su vez modifica de manera radical el modelo de desarrollo de la televisión hasta la fecha. Porque hoy, y con esto encauzo el final de mi presentación, hoy esos mismos operadores se encuentran con oferta de contenidos audiovisuales con calidades garantizadas por los operadores de telecomunicaciones, lo que denominamos televisión IP, la IPTV, como es el caso, por supuesto español, de las ofertas de Orange Televisión, de Movistar, con la oferta conocida como Imagenio, o nos encontramos con que esos mismos contenidos audiovisuales en abierto o en paga pueden ser distribuidos a través de los operadores de telefonía móvil, como es el caso de Movistar, de Orange, de Vodafone, de cualquier operador de telefonía móvil, en el caso español o de cualquier otro país. Una oferta multicanal como una plataforma al uso tradicional de satélite o de cable. Pero además también nos encontramos con que los mismos operadores de televisión pueden colocar sus contenidos, una vez que han sido difundidos a través de las ondas hertzianas, a través del aire, pueden ser colocados en sus servidores y ser distribuidos por internet sin calidades garantizadas, online, en streaming. Y nos encontramos con el fenómeno que conocemos como el catch-up, la posibilidad de entrar en una página web y bajarnos, ver, acceder a contenidos audiovisuales. Esto es una oferta de contenidos audiovisuales, como digo, sin calidades garantizadas, dependiendo del tipo de acceso que tengamos en cada uno de nuestros hogares, en nuestras empresas, en un modelo de distribución de contenidos que conocemos como over the top, y que ha sufrido y experimentado un incremento exponencial a lo largo de los últimos años. Son ejemplos, o hay claros ejemplos, como los videoclubes, los blockbusters que nos encontramos ya al día de hoy a través de Internet, como es el caso de Hulu, una iniciativa de Fox en el CEO Disney, como son las ofertas de pay-per-view, de video on demand, de portales como Filmotech, una experiencia de los productores audiovisuales latinoamericanos y españoles en Internet que nos permite acceder a multitud de películas a través de Internet, o experiencias ya desaparecidas en este caso, una experiencia de Movistar, también en Over the Top, conocida como Xbox, y que a día de hoy ya ha desaparecido en su oferta comercial. Por lo tanto, y terminando, estamos ante un escenario que nos coloca ante una situación, ante una realidad radicalmente distinta a la que conocíamos hasta la fecha, en la que los contenidos audiovisuales y la televisión, como la hemos conocido a lo largo de estos últimos 50 años, en sus 50 primeros años, va a encontrarse ante un escenario en el que la distribución de los contenidos audiovisuales es una distribución multiplataforma, multiinfraestructuras y también accesible a través de multitud de diferentes dispositivos al servicio y a la disposición de cualquiera de los telespectadores o televidentes de cualquiera de los estados. Nada más, muchas gracias. A la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por invitarme a este diálogo, y muchas gracias a los panelistas por la experiencia que han expresado y que han contado aquí. Yo quisiera, contagiado por los ejemplos que se han colocado, comenzar con un ejemplo. Pienso que la concentración de medios de comunicación ha dejado de ser un peligro para los sistemas políticos y democráticos, y que un acontecimiento reciente de República Dominicana es una demostración de que acumular medios y tener medios en sus manos no necesariamente es sinónimo de poder o de impunidad.
los dos propietarios de los sistemas de cable de República Dominicana, Ramón Báez Figueroa y Arturo Pellerano, eran dueños de bancos comerciales y al mismo tiempo eran propietarios de los principales periódicos de la República Dominicana. Tenían canales de televisión abierta, emisoras de radio en abundancia, cientos de emisoras de radio, y pasaron por manos de dos gobiernos de partidos diferentes y fueron procesados por un sistema de justicia con algunas debilidades, pero fueron condenados y todavía están en prisión por la comisión de delitos que se le imputó, como fraudes bancarios, lavado de activos y otras irregularidades. Eso, tener medios de comunicación no los salvó ni les garantizó impunidad por las actividades que cometieron. Algunos medios incluso pasaron a otras manos. Estoy entre los que piensan que el escenario de los medios de comunicación ha cambiado mucho, como ya se ha dicho aquí, y entre los que considera que ya la concentración de medios de comunicación resulta inefectiva para los objetivos tradicionales de control mediático de lo que se dice en los países de mayor relevancia mundial. Por ejemplo, la censura es una cosa del pasado. Antes, cuando los medios tradicionales no publicaban las informaciones de situaciones, noticias, estas cosas no existían. Es decir, solo existía lo que era noticia. Si por voluntad de un dueño o de un director de periódico o de una estación de televisión algo resultaba oculto, eso sencillamente no era motivo para debates. Hoy el panorama ha cambiado. Es más, pienso que la batalla por el control de los medios se ha desplazado de los pesados medios tradicionales a los medios modernos, a la Internet y en especial a las redes sociales, que han sido mencionadas en la parte final de las dos interesantes exposiciones que hemos tenido. Ignacio Ramonet, un periodista reconocido que fue director de Le Monde Diplomatique, recientemente ha publicado un libro en donde habla de la revolución de las telecomunicaciones y que hoy día el mundo está siendo testigo de la más grande transformación tecnológica y de contenido de los medios de comunicación y de sus estructuras tradicionales. Estamos en este momento en medio de esa revolución tecnológica de la que habla Ignacio Ramonet, que es muy importante. Esta revolución tecnológica deja mucha gente fuera, es verdad, gente que no tiene acceso a computadoras o a teléfonos celulares, pero resulta ser que esta revolución tecnológica es al mismo tiempo, aparentemente de forma contradictoria, la más integradora y la más participativa. Los medios tradicionales en los que hubo y sigue habiendo concentración están sometidos a un constante bombardeo que los debilita, que los margina de alguna manera. La gente busca información y las encuentra en formas nuevas, de manera interactiva y utilizando otros modelos no tradicionales de información. Esta revolución es la que está revirtiendo la tendencia de la concentración, que era una preocupación, una concentración del poder en un emisor o en un grupo de medios emisores controlados por un propietario o por una multiplicidad de medios alternativos, variados, diversos. Estos están en este momento siendo de algún modo los protagonistas. Si nos fijamos en los últimos acontecimientos de la República Dominicana, yo creo que el modelo más impactante y de más influencia está siendo en forma reveladora la Internet y las redes sociales. La primera dama de la República el viernes pasado abrió un canal de YouTube para responder unas imputaciones que se le estaban haciendo. No acudió a un canal de televisión tradicional ni a un periódico. Esos son medios tradicionales que no tienen
la efectividad que tienen los nuevos medios que han ido surgiendo. Estoy consciente de que no hay que presentarlos, estos medios, enfrentados. Es verdad que hay una relación, que se habla de integración y que hay un gran esfuerzo de los medios tradicionales en este momento para encontrar fórmulas de sobrevivencia o de provecho de las redes sociales. Pero como ya incluso aquí se ha dicho, algunos medios tradicionales han impedido a sus periodistas el uso de las redes sociales. Y ese no es de ninguna manera la salida ni la solución para enfrentarse al fenómeno nuevo, que es un fenómeno de ciudadanía, es un fenómeno de empoderamiento de la sociedad. Como no hay canales eficientes en los cuales la gente se sienta representado en esos medios tradicionales por problemas de control, de contenido o de lo que fuere, ha habido otros cauces a través de los cuales la gente se expresa. Las redes sociales cuestionan la estructura del modelo tradicional de información y se independizan de este modelo concentrador. Yo creo que este es el fenómeno de este tiempo y es lo que ha dado fuerza a las personas individuales. Y es lo que ha llevado incluso a las redes sociales a ser protagonistas con la gente en las sociedades en las que se encuentra. Estos medios modernos son los responsables de las grandes revoluciones en el norte de África. Y quiero así rápidamente, antes de concluir, mencionar algunos fenómenos, como por ejemplo, el fenómeno de Facebook. Es una red social poderosa, tiene 845 millones de usuarios activos. Tiene 483 millones de usuarios diarios. El Twitter es una red que tiene 300 millones de usuarios. Y lo que circula fundamentalmente, el 40% de lo que circula a través de Twitter es información, es noticia. En marzo, por ejemplo, del año 2011 se crearon 572.000 cuentas de Twitter. Pero ¿qué resulta? Que hasta el día de hoy, que vi las estadísticas, en lo que va del año 2012, se crearon 460.000 cuentas nuevas de Twitter. Y si vemos Facebook, tiene más de 100 millones de visitantes diarios. Y la gente busca la información y sustituye el cine, sustituye los periódicos, sustituye la televisión, sustituye la radio. Y hay un proceso de concentración de la atención. La gente quiere ver las informaciones en el momento en el que puede, y eso lo facilita la Internet. Para ver el noticiario de televisión, escuchar el noticiario de radio, tiene que estar a una hora determinada. O sencillamente tiene que leer el periódico, pero lo que te ofrece el periódico ya es información sabida. Entonces, los medios tradicionales tienen un serio desafío de adaptarse a las nuevas tecnologías. Y lamentablemente, lo que hemos visto en la República Dominicana es que no hay un esfuerzo, no hay una dedicación, no hay una concentración a estas nuevas tecnologías y a todas sus posibilidades. De manera que yo creo que el problema de hoy no es la concentración de medios. Comprar un periódico hoy, en el día de hoy, en la República Dominicana, es meterse en un problema serio, deficitario económicamente. Eso representa un dolor de cabeza terrible. Y ojalá que si hay alguien aquí que sea dueño de medios de comunicación podrá decirlo. Me parece que, pero mentira, me parece que ciertamente las nuevas tecnologías son un modelo en crecimiento y que están desafiando las estructuras tradicionales de poder político, de poder mediático y de poder fáctico en términos de temas ideológicos, etcétera, y otros que están como parte del debate. Agradezco la oportunidad a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por esta oportunidad que se me brinda de hablar de un tema que me apasiona. Hablaba Ángel cuando era introducido y hablaba de su currículum y decía que quizá un currículum tan extenso podía decepcionar. Nada más lejos de la realidad, fue una excelente presentación. Y yo también quiero aclarar que entonces, por oposición, un currículum tan escueto y lacónico como el mío sí puede decepcionar.
Originalmente se nos convocó para hablar un poco sobre las personas que hicieron las ponencias. Y se nos habló de 2 presentaciones. Y caramba, qué sorpresa, vamos a tener que hablar de 4 presentaciones. Porque la verdad que todas las personas que me precedieron, todas dijeron ideas verdaderamente importantes. Coincido con Fausto con que pienso que el tema de la consolidación de los medios es un debate que pierde vigencia. Porque la primera pregunta que me viene a la mente es ¿qué constituye consolidación? ¿Un medio, 2 medios, 4 medios? Y parecería que el número de los medios es que lo determina. Sin embargo, yo agregaría la siguiente pregunta: ¿qué constituye más consolidación? ¿Un medio omnímodo, de un solo medio se controla totalmente por audiencia o por lo que sea, capta toda la audiencia y alcanza, pues, digamos, por decir un número 60-70% de la audiencia, o una propiedad de 5, 6, 7 medios con un 2 o 3% de la audiencia? Y curiosamente se sataniza la propiedad de múltiples medios indistintamente de la audiencia y se deja de lado la audiencia concentrada en un solo medio. Por lo tanto, yo creo que la perspectiva de la concentración debe venir un poquito más de la audiencia que de la propiedad. Ahora, se habló del caso de América Latina, donde Sergio comentaba que en el 82, en la mayoría de los países de América Latina, creo que si recuerdo correctamente, el 82% de los medios de los grupos de medios estaba en manos de 4 grupos. Parece a mí, y pienso, que casi cualquier industria de cualquier país, indistintamente de los medios, pasa por una situación más o menos similar. La República Dominicana yo creo que constituye, como lo dijo Fausto, una excepción a esa realidad. Los medios en República Dominicana han proliferado y han crecido, y esa misma proliferación ha constituido enormemente a la difusión de ese proceso de concentración y, en consecuencia, a la atomización de las audiencias, a la atomización de las lectorías. Ratings y audiencias que se veían antes, se escuchaban antes, de participaciones de 50% de la audiencia, hoy en día desaparecieron totalmente. Nada más hay que ver, quizás los estudiantes de comunicación sepan, se miden las audiencias minuto a minuto en República Dominicana, si hablamos del caso de televisión. Y un programa que alcance el 10% de la audiencia en una hora específica y determinada es uno de los programas líderes de la audiencia de la televisión nacional. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un proceso de atomización de la audiencia más que consolidación. Parece que nuestra realidad va en otra dirección. Pero también cualitativamente yo creo que las audiencias y las lectorías y los consumos de medios han cambiado radicalmente. El ejemplo que ponía Ángel al principio de una persona que seguía a través del día todo lo que pasaba a través de Prisa, pues a mí personalmente me parece que ha cambiado un poco. Todos, quizá, por ejemplo, las personas que son de mi edad, recordamos, pues, después de la cena, todos sentados en la familia, delante de un solo televisor, viendo un solo programa. Revisemos la realidad hoy en día en todos nuestros hogares. Para empezar, en cada hogar, lo mínimo que hay, digamos, de clase media en adelante, y así hago referencia al caso de que mencionaban, de que creo que era Robbie, que decía que es un hogar pobre pero tiene uno, yo diría que ya varios televisores. La realidad que pasa es la siguiente: si hay televisores, puede que haya 3 televisores prendidos al mismo tiempo, cada uno viendo un programa distinto. Creo que incluso mencionaba en una de las ponencias anteriores un canal que habla de cocina griega. ¿Ya? ¿Qué se puede pensar que puede ser un nicho más grande que un canal que hable de cocina griega? Entonces, sobre todo ahora con la Grecia. Correctamente, exactamente. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con eso? Hay un nivel de atención y de especificidad en la audiencia, lo mismo en la lectoría. Hay un nicho de mercado que hay que atender y ese nicho de mercado es muy específico y eso hace que dentro de un mismo grupo exista un concepto de multimarca dentro de los medios. Hay gente que le interesa el deporte, así con el ejemplo del grupo Prisa, hay gente que le interesa un grupo específico de noticias, una música específica. En consecuencia, el consumo y la generación de contenido depende mucho del interés de la audiencia. Un medio tiene tanto valor y tanta relevancia en tanto tenga audiencia. El mensaje solamente tiene valor en cuanto si ya alcanza su público. Y un tema importante, particularmente para las personas que estudian comunicación, el primer deber de un medio de comunicación es existir. Si el medio de comunicación no existe,
ya todo lo demás no solamente entra en cuestionamiento, sino que empieza a ser un debate estéril. Y el proceso de existir, a final de cuentas, se rigen básicamente por las leyes, se rige por las leyes de mercado. El aspecto en ese sentido, desde el punto de vista económico, los medios a final de cuentas tienen que de una forma u otra ser rentables. ¿Significa esto que los medios de comunicación tengan como único propósito generar riqueza, como lo tendría cualquier negocio? No, tienen propósito doble, pero la generación de riqueza que garantice su independencia y su existencia es imprescindible para la permanencia. Hemos visto el historial aquí de medios de comunicación que de una forma u otra han tenido que cerrar porque desafortunadamente no han seguido con el tema de las leyes del mercado. Robbie, en su presentación original, y busco aquí en las notas, hablaba de la independencia y de la credibilidad que eso significaba. La primera independencia que tiene que obtener un medio es la independencia económica. Si el medio no tiene esa independencia económica, es poco probable que pueda mantener una independencia de criterio, en consecuencia es poco probable que pueda obtener ese nivel de credibilidad. Sin embargo, quiero hacer una precisión antes de concluir, que se habló de despojar a los medios de los grupos de interés. Y eso de despojar a los medios de grupos de interés suena como que grupo de interés obedece a algo negativo. Sin embargo, pongamos un ejemplo aquí muy cercano a nosotros, que es el de la República Dominicana, donde está, por ejemplo, un canal, Televida, que es un canal operado por la Iglesia, propiedad y operado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como todo grupo, tiene sus intereses. En consecuencia, ¿significa que esos intereses sean negativos? No. Yo creo que los intereses, a final de cuentas, son positivos. Lo que es verdaderamente importante y lo que todos debemos de cuestionar es la legitimidad de esos intereses. A final de cuentas, el hecho de que existan intereses en los medios de comunicación es imprescindible para su subsistencia. El que sean rentables es imprescindible para su subsistencia. Y el hecho de que logren conservar su independencia en gran medida depende de que esos dos factores sean verdaderamente exitosos y funcionen en armonía como medio, su generación de riqueza que garantice su sostenibilidad y que muy particularmente garantice su independencia. Concluyo nuevamente con pensar que, con dar algunos datos, el caso de República Dominicana, básicamente hay medios de comunicación que son creados por sus propios dueños, básicamente como un periódico, donde la barrera de entrada son ninguna, porque al final de cuentas, salvo la capacidad financiera y la disposición de asumir riesgo de sus propietarios. Hay otros medios que tienen que existir una intervención del Estado en los cuales se utiliza el espectro radioeléctrico. En ambos casos, yo sí entiendo básicamente con los medios que tienen el espectro radioeléctrico, en el cual hay una participación del Estado, sí tiene que haber un tipo de regulación. En el caso de República Dominicana, cuando nos toca el tema de la televisión digital, la República Dominicana se ve confrontando un problema distinto, y hago el caso de la República Digital por la explicación que hizo Ángel. La República Dominicana se ve confrontada a un problema distinto con el que se ven los retos de los países de Europa, y es que no hay espectro para repartir. No hay espectro para repartir. Situaciones como la República Dominicana, donde hay, creo que 300 o 400 empresas de cable, creo que donde hay 14 periódicos, 240 estaciones de radio y unos 40 y tantos canales de televisión abierta, demuestra que el tema de la concentración, por lo menos en el caso de República Dominicana, no constituye un riesgo ni un tema de debate importante, dado, al final de cuentas, la pluralidad por la existencia de los medios. Yo creo que aquí está más que comprobada, saturada. El ejemplo que mencionaba, y con esto ya concluyo, que mencionaba Ángel al principio, la persona que lo seguía, yo ahora le voy a dar el ejemplo desde la perspectiva de los medios. Para las personas que operamos medios, la tragedia es que esa situación no se da. Cuando vemos los ratings día a día, que todo el esfuerzo que se hace, tú alcanzas un 10, un 8, un 9% de la audiencia. Cuando la lectoría de un periódico, habiendo un fenómeno importante en la República Dominicana, que es la irrupción de los periódicos gratuitos, que han realmente transformado los patrones de lectoría, pues evidentemente son temas que nos inquietan a nosotros, el tema de que nosotros tenemos la capacidad de analizar la audiencia minuto a minuto y vemos cómo los televidentes, producto del control remoto, hay un fenómeno curioso que es el zapping, cómo van cambiando de un canal a otro, cómo la permanencia en una página de internet
no dura más de 3 o 4 minutos. Compartía con Fausto cuánto es el promedio de permanencia en las páginas de periódico de acento, que son las mismas que están en los periódicos de nosotros. Son 3 minutos. Sin embargo, el consumo de Internet es altísimo. ¿Qué demuestra eso? Que todo el consumo de medios está basado en que sea corto y que sea diverso. Y así mismo yo creo que se comportan. Por lo tanto, yo creo que la República Dominicana es un país que goza de pluralidad. Quizás fue de una manera no deseada, pero el efecto al final que permanece es que sí existe pluralidad en los medios, y en consecuencia yo creo que esa pluralidad, y en lo que sí coincido con la presentación anterior, es que son un verdadero sustento de la democracia. Muchas gracias. Bueno, me parece que hay un micrófono por acá atrás. La tecnología digital permite dos cosas: o podemos continuar con más de lo mismo, y que el que tiene el canal 9 es dueño del canal 9, a pesar de que la ley dice que el espectro radioeléctrico se concede, pero no es propiedad de nadie. O decimos, en esta banda, ancho de banda, que es el 5, el 9, el 11, que no es lo mismo VHF que UHF, porque los medios son dinero. No es lo mismo vender un comercial que está pautado en VHF que pautarlo en un UHF. Si uno empieza a tener un canal UHF, lo sabe. Y para los jóvenes que están aquí, lo que estamos diciendo es que la tecnología digital en esas bandos de ancha, que son tan codiciados, que van desde el 2 hasta el 13, que son los que se ven sin antenita, y que ya estaban repartidos, no todo eso UHF que está allí, que después se concesionó. Ha habido 2 esquemas en el mundo con la reconversión digital. Se dijo, bueno, como en estos canales anchos de banda del espectro radioeléctrico de la propiedad nacional, o se pueden licitar porque ahora tienen una plusvalía, o sencillamente, como interpreté, explicó el señor del caso español, el dueño de ese medio puede utilizarlo y tener la plusvalía ahí. El señor Yelimec habló de un modelo. Tengo que interrumpirla para que más gente tenga oportunidad. Sí, pero es que si no se entiende y los jóvenes no van a entender. Entonces no quiero que me contesten a mí nada más, que yo. En cuanto pueda, la pregunta, sí. Sí, entonces el señor Yelimec habló sobre un esquema de tres tercios. Eso fue a propósito de la reconversión digital. ¿Y qué le parece que debe hacerse la reconversión digital? ¿Relicitar o sencillamente dejar que el que tenga su buen medio se quede con él y obtenga la plusvalía? Vamos a tomar 2 preguntas más, entonces le pasamos a la... ¿En qué tiempo estaríamos nosotros viendo en República Dominicana internet gratuito para estudiantes y profesores a la primera parte de los padrinos? Primero un comentario a la señora, que los jóvenes tenemos el mismo nivel de capacidad que los adultos. Mi pregunta es para el señor Corrillo. ¿Usted pondría entonces la generación de riquezas antes que la generación de un contenido objetivo? Sí. Yo creo que, digamos, pienso que la posición es totalmente legítima desde la perspectiva de un dueño de medios. Sin embargo, es importante precisar los conceptos, de manera de hacer un debate sobre la base de ver si los conceptos que manejamos son iguales. Por ejemplo, para mí, pluralidad de medios y pluralidad es más allá de que haya una oferta segmentada de canal. Es decir, puede haber una oferta segmentada del canal de los restaurantes griegos, de canales para niños, etcétera, etcétera, pero la oferta la define el dueño del canal y interpreta que eso es lo que quiere la audiencia. Y todo esto está hecho sobre un concepto de que hay un emisor y un receptor. Y es un sistema que en todo caso se alimenta de algún tipo de feedback, pero yo creo que en el mundo de hoy estamos ante un sistema donde ese tipo de modelo de comunicación es más siglo XX que siglo XXI, donde hoy hablamos de una comunicación que es más a nivel de redes, que atraviesa diferentes medios y que también la gente quiere participar y participar en la toma de decisiones más allá de
de ser un pasivo televidente, oyente, etc. Entonces, digo, hay muchos estudios que también pueden ilustrar acerca de que la concentración de la propiedad también define las pautas editoriales de los medios. O sea, si uno, por ejemplo, ve el estudio acerca de algunos grupos importantes, como el grupo Murdoch, referido a el posicionamiento de todos los medios, sean electrónicos, otros medios digitales, medios editoriales, sobre la posición respecto a fenómenos como la guerra de Irak, es homogéneo. O sea que hay una vinculación entre propiedad y posición editorial que se puede demostrar en muchos casos. Entonces, el concepto de pluralidad tiene que ver con que haya no solamente una oferta variada de entretenimiento, que me parece que es legítima, o sea, que es algo que tiene que existir, pero que se pueda también complementar con la existencia de otro tipo de contenidos y de comunicación que permita, digamos, la existencia de diferentes puntos de vista que forjan el espacio público. Y en ese sentido es que hablamos hoy de las posibilidades de los medios públicos al estilo de lo que puede ser PBS en Estados Unidos o NPR, BBC en Europa, la misma televisión española, que hay un movimiento en América Latina hacia esa dirección para complementar lo que ya hace el sector privado, y lo hace bien, con la lógica del sector privado, que es una lógica que, como la explicaba nuestro amigo, obedece al mercado y está bien que así sea. Pero hay otras lógicas de medios que no tienen por qué obedecer al mercado. Es decir, y en ese sentido, creemos que pueden ser compatibles diferentes medios de propiedad diversa en un mismo mercado medial. Me refería a la pregunta, fue dirigida para mí con respecto a la que si revisamos la riqueza sobre la objetividad del contenido. La respuesta es simple, no. Y no por dos motivos. Primero, porque nunca deben ser ideas contrapuestas. La generación de riqueza no está opuesta a la objetividad del contenido, número uno. Y número dos, la generación de riqueza de un medio depende de su credibilidad. Y la credibilidad es algo que el medio se lo va ganando día a día. Consecuencia, producto de esa credibilidad, el lector, o el televidente, o el radioescucha, te paga con su fidelidad escuchando eso. Y en consecuencia, dado que tú ofreces o tienes esa audiencia, esa lectoría, o esos espectadores, en un modelo de difusión de medios gratuita, cuyo sistema de interés está basado en la publicidad, basado en esa audiencia, es que en consecuencia tu medio puede de una forma u otra generar un ingreso que lo hace sostenible. Consecuencias son efectos que no están contrapuestos, que tienen que convivir en el medio, y que como tal, el violar uno, y en este caso específico, el violar lo que se entienda como contenido objetivo, y muy por encima del contenido objetivo, la honestidad en la difusión es básicamente la parte más importante del medio, porque es lo que garantiza su sostenibilidad a largo plazo y su premio desde el punto de vista económico basado en esas leyes del mercado. En ese caso, en relación con la pregunta, en relación con Internet, ¿no? ¿En qué estadio nos encontramos, en qué situación estamos? Y la referencia a la gratuidad, ¿no? El acceso a Internet por parte de algunos colectivos, estudiantes en concreto, creo que se refería, ¿no? Si no me equivoco mal y he entendido bien la pregunta, no lo sé. Bueno, del tiempo que faltaría para que estemos disfrutando en el país, profesor y estudiante, por lo menos esos dos sectores de Internet gratuito. El Internet gratuito. El asunto es como todo, ¿no?
La posibilidad de poder disfrutar de un servicio, en este caso concreto Internet, exige por parte de los operadores de telecomunicaciones de fortísimas inversiones. Para que Internet, como la telefonía fija o móvil, llegue a cada uno de nuestros hogares o a cada uno de nuestros bolsillos, en el caso de la telefonía celular, exige que los operadores de telecomunicaciones realicen fuertes inversiones, lo que en términos técnicos se denominan inversiones hundidas o costes hundidos. Además, en el caso de la telefonía fija tiene más sentido este concepto, sobre todo porque en muchos casos no es que se hundan, es que se entierran las redes y van por las aceras, por las calles, por nuestras carreteras, las redes de cobre, las redes de fibra o de otro tipo de sistemas para poder llevarnos ese servicio a nuestros hogares. Y es a través de esas redes, ya sean redes fijas o redes móviles, las que nos proporcionan el acceso a Internet. Por lo tanto, plantearnos la gratuidad de acceso a estos servicios es tanto como plantearnos una pregunta: ¿y quién paga? ¿Quién paga? ¿Es el agua? ¿Es el gas? ¿Es la gasolina? Cuando lo utilizamos hay que pagar. Hay que pagar. No es gratuito el poder acceder a ello. Cosa distinta es que sí que nos planteemos que la utilización de estas infraestructuras y la utilización de estos servicios nos abre al conjunto de los ciudadanos, al conjunto de los usuarios, la entrada a lo que conocemos como la sociedad de la información y el conocimiento, y que nos planteemos desde un punto de vista político-social como una prioridad, como un derecho del conjunto de los ciudadanos, el acceso a ese conocimiento, el acceso a la cultura, el acceso a las posibilidades que nos ofrece Internet. Pero, en cualquiera de los casos, y lo planteo como un interrogante, es deseable que todos los ciudadanos, independientemente de nuestro poder adquisitivo, de nuestra posición social, o independientemente de dónde nos encontremos geográficamente, lo deseable es que el 100% de los ciudadanos dispongan de un acceso a través de Internet a la sociedad de la información, a la sociedad del conocimiento. Pero dicho esto, que es lo deseable, y yo creo que es legítimo luchar y aspirar por ello, también hay que ser conscientes de que la posibilidad de disponer de estos servicios implica, exige de importantísimas inversiones que alguien debe de pagar. Por los usuarios, por los estados a través de los impuestos de los ciudadanos, pero en última instancia alguien tiene que terminar pagando para poder acceder a los servicios. Le pasamos la palabra a un señor que tiene una pregunta. Solo es, ha contestado, digo, honestamente y ampliamente, pero creo que el próximo mes, en algún momento, vamos a tener aquí algunos candidatos presidenciales. Creo que es una buena pregunta para los candidatos presidenciales, que probablemente en campaña se las enseñen, se las envíen para cuando lleguen tomar una decisión política. Bueno, vamos a agradecer a nuestro panel por sus intervenciones, nuevamente al Banco Mundial y a todos ustedes presentes. La conversación la podemos continuar allá afuera con un